Gracias. Bueno, ayer hablábamos acerca de estas instituciones, algunas son internacionales, otras están dentro de nuestro país, eh, algunas son gubernamentales y otras son grupos, organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Pero todas ellas velan por el cumplimiento de los derechos que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y con esto terminamos este tema de los derechos humanos. Entonces les voy a compartir esta diapositiva. Miren qué chistoso en esta diapositiva, pues yo pegué otra información, pero la vamos a ir pasando, ¿verdad? Entonces dice aquí derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando de los derechos de segunda generación. Derechos de segunda generación, ¿verdad? Son aquellos derechos que nos protegen como grupo. Por ejemplo, yo les decía los derechos que tienen los niños y los adolescentes, los derechos que tiene la mujer, los derechos que tienen los discapacitados, los privados de libertad, los grupos étnicos. Y aquí los vamos a ir enumerando algunos. Esta segunda diapositiva, pues, es una información que yo pegué, pero no, aquí está. Entonces, dice aquí, son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales, económicas, básicas, sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, y hablan de cuestiones tan básicas. Los derechos sociales, económicos y culturales o los derechos de segunda generación son los que tratan cuestiones básicas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, el agua, la vivienda y un medio ambiente adecuado y la cultura, donde se establecen los derechos económicos, sociales y culturales. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establecen estos derechos fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. Todos tenemos derechos. Y aquí tenemos, estos datos yo los tomé de las leyes, ¿verdad? De lo que está establecido en las leyes de Honduras. Derechos de la niñez y de la adolescencia. El Código de la Niñez en Honduras y la adolescencia comprende lo siguiente. Mire qué importante están estos datos. La infancia se inicia con el nacimiento y termina a los 12 años. En los varones, o sea que los varones de 0 a 12 años se consideran todavía niños. Y las mujeres de 0 a 14 años se consideran niñas. De 15 en adelante ya serían adolescentes, ¿verdad? Miren que este dato está bien importante. Entonces, de 0 a 12 los varones son niños. Usted tiene 12, bueno, yo creo que aquí no hay ninguno de 12, ¿verdad? Pero si hay alguno de 12, todavía es un niño, varón. Las niñas todas son niñas, yo creo que todas tienen menos de 14 aquí. Levánteme mano alguna que tenga más de 14. No, ¿verdad? Todas tienen entre 13 y 14 años. 14 ya tal vez entrando a los 15, pero más que todo 14. Entonces, la niña de 0 a 14 es niña, no es adolescente, es niña. Entonces, yo les debería decir, yo no les debería decir adolescentes ni jóvenes, que niños, ¿verdad? Niños. No, pero de 12 en adelante los varones, ¿sabes que sí hay adolescentes aquí? Yo creo que todos tienen más de 12, ¿verdad? Ahora, dice que la adolescencia inicia a los 12 en los varones o 14 en las niñas y termina a los 18 años. Es adolescente todavía. De 14 a 18 años la niña es adolescente. Bueno, la mujer sería, ¿verdad? Es adolescente. Y el varón de los 12 a los 18 es adolescente. Y algunos derechos de la niñez son derecho a la alimentación, a la vivienda, a la atención médica adecuada, a un nombre, a una nacionalidad, derecho a la educación, al cuidado, a la salud física y mental, derecho a ser primero en recibir ayuda en caso de algún desastre. Los niños son primero y ahí van a ir todos ustedes, menores de 18 años, ¿verdad?
¿verdad? Entonces, cuando habla de derechos de la niñez y la adolescencia, ahí los abarca a ambos, ¿verdad? A ambos. Hasta la edad de 18 años, ustedes son adolescentes, adolescentes. Vamos a ver la siguiente. Luego tenemos los derechos de la mujer, derechos de la mujer como derechos de segunda generación, y vamos a hablar un poquito aquí acerca del feminismo en Honduras. El movimiento feminista en Honduras tuvo su mayor auge a mediados del siglo XX. Las féminas hondureñas, permítame que el diminutivo. ¿Con respecto a qué? Sí, a la nacionalidad me pregunta. Con respecto a la nacionalidad me pregunta si nace en un barco o un avión. Depende de la tierra, sí, depende, vaya, por ejemplo, recuerde que hay fronteras, ¿verdad? Hay tanto fronteras marítimas como fronteras aéreas, fronteras territoriales, ¿verdad? Entonces, si usted nace en un barco dentro de en un barco, ¿verdad? Dentro del territorio hondureño, o sea, que todavía, ¿verdad? Está dentro del territorio, aunque sea en el barco, su nacionalidad es hondureña. Pero si usted nace en un barco, en aguas, ya, por ejemplo, digamos, en aguas ya que pertenecen a otro porque hay un límite en las aguas, ¿verdad? Hay fronteras marítimas también. Hay fronteras marítimas. Entonces, dependiendo de dónde nace, al igual que el cielo, ¿verdad? Si nace en cielo hondureño, que nace en un avión también. Bueno, pero no sé a qué viene la pregunta, porque no estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de... por esta parte que decías, vamos a ver. ¿Qué? Derecho a la vivienda, atención. Derecho a un nombre, sí, una nacionalidad. Dependiendo de dónde nazca, si nace en aguas hondureñas, en un barco que esté en aguas hondureñas, es hondureño. Si nace en aguas extranjeras, entonces ella pertenecería a otra nacionalidad, al igual que en el avión, ¿verdad? Si nace en cielos hondureños, entonces será hondureño. Si nace en cielos extranjeros, entonces en un avión, ¿verdad? En cielos extranjeros, entonces va a ser, no sé si le quedó entendida la respuesta. ¿Le quedó la respuesta clara? Porque hay fronteras, como les digo, hay fronteras marítimas y también aéreas. Ok, check. Entonces, hablando un poquito de la historia de la mujer, yo ya les he dicho a ustedes, ¿verdad? La mujer, pues, le ha costado, joven, le ha costado ganar los derechos que hoy en día tiene. Si la mujer no se le permitía ni aprender a leer, y más a tener una profesión, a tener un trabajo, a involucrarse en política. Si no se le permitía ejercer el sufragio, solamente los hombres podían ir a las urnas y ejercer y votar y elegir a las autoridades. A la mujer no se le permitía. El único labor de la mujer era estar en la casa pariendo hijos y criando, cuidando. Con el paso del tiempo, con algunos acontecimientos que se han dado, por ejemplo, las guerras mundiales, los hombres se iban, ¿verdad? A la guerra, las mujeres quedaban solas, entonces ahí la mujer se toma valor, ¿verdad? Y empieza a salir, ¿verdad? Empieza a buscar ella el alimento. Entonces la mujer viene a cumplir un papel fundamental y empiezan los movimientos feministas, ¿verdad? Dicen, bueno, si nosotros podemos generar ingresos igual que el hombre, ¿por qué no podemos tener los demás derechos? Y por ahí comienza, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un poquito de la historia en Honduras. Dice que el movimiento feminista en Honduras tuvo su mayor auge a medida del siglo XX. Estamos hablando ya de los años 1900. Estas mujeres lucharon, vaya, por ejemplo, cuando los gobiernos de Carías Andinos. Y dentro de estas mujeres aparece ¿verdad? Una mujer en particular que se llamó Visitación Padilla. Esta mujer fue la que creó el primer gremio feminista. Ella era una mujer de letras, era maestra, una mujer inteligente, era una mujer que ella pues había podido estudiar. De repente en ese tiempo era de una familia, ¿verdad? Adinerada. Ella luchó para que, eh,
para defender los derechos políticos de la mujer, ¿verdad? Que la mujer pudiera ejercer el sufragio. Y dice que esto se hizo real cuando el Congreso Nacional emitió el decreto 30 que modifica el número 24 en el cual consolidan los derechos políticos, civiles y sociales de la mujer hondureña. Entonces, esto no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil. Dice que las féminas hondureñas, o sea, encabezadas por esta señora, ¿verdad? Se lanzan a las calles con el objeto de solicitar la igualdad de derechos que es su contraparte masculina. Entonces buscan ellas. Y no ha sido fácil para la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra cultura, esta cultura nuestra ha sido, ¿cómo les digo? Hemos heredado, ¿verdad? Ese machismo, ¿verdad? Que trajeron los europeos, los hemos heredado. Entonces, por eso la mujer se le restaban, ¿verdad? Sus derechos, pero hoy en día, pues es totalmente diferente. Vamos a continuar. Y aquí tenemos algunos derechos de la mujer. Les voy a enviar esta presentación solo para que me copien la parte de los derechos. Solo los derechos. Entonces yo le puedo escribir y copiar los derechos. Algunos derechos de la mujer, derecho a decidir si tener o no tener hijos y cuándo tener. Derecho a votar y ser elegida para ocupar cargos públicos. Derecho a tener una vida libre de violencia. ¿Por qué un hombre tiene que golpear a una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué autoridad? ¿Por qué un esposo debe hacerlo? ¿Por qué? O sea, es algo inaudito. Es algo que no es correcto, ¿verdad? Muchas veces los hombres, porque mira, más fuertes, más grandes, se aprovechan de esta situación. Pero eso es un delito porque va en contra de los derechos de la mujer. Una mujer, si se está viendo atropellada, si está siendo violentada su vida, ya sea violencia física, ya sea violencia económica, porque hay diferentes tipos de violencia y abuso, ¿verdad? Económica, ya sea física, psicológica, verbal, ¿verdad? Eso es violencia y va en contra de los derechos y es penalizado porque hay leyes que amparan a la mujer, hay organizaciones que amparan a la mujer. También tiene derecho a la atención y a la protección de la salud, derecho a la licencia de maternidad en el trabajo con sueldo y prestaciones. La licencia, ¿verdad? Es el pre y el postnatal. 40 días antes de que la mujer para o dé a luz, ella tiene que, esos 40 días antes, la empresa la retira con goce de sueldo y el postnatal, después de que tiene a su bebé, después de que da luz, después de que pare, 40 días después también tiene, ¿verdad? Para reponerse, para recuperarse y luego continuar en su trabajo con derecho a sueldo. Ahí lo dice. Derecho a la igualdad y a la equidad. Somos iguales. Dios nos hizo iguales, ¿verdad? Los derechos deben de ser iguales tanto hombres como mujeres. También tenemos dentro de los derechos de segunda generación, miren, los derechos a las minorías étnicas. O sea, esos grupos pequeñitos que han quedado, los lencas, los chortis que están en Copán, los tolupanes que viven allá por Tegus y Lloro, en aquella montaña de la flor, esa gente tiene derecho, pero no sabe que tiene derecho porque tenemos un gobierno que no se preocupa por estos pequeños grupos, no educa a la gente, la mayoría de la gente no conoce sus derechos. Usted no conoce sus derechos muchas veces, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? La educación para que la gente se dé cuenta y diga, yo puedo pelear porque tengo estos derechos. Allá, por ejemplo, estos grupos étnicos, allá están, hasta a veces hasta sin educación, sin escuelas, sin servicios básicos, sin energía, sin agua potable. Y ellos tienen derecho, miren, a la protección y desarrollo de su cultura, a ser protegidos, no más bien que venga el Estado y les quite sus tierras, eso es lo que hace el Estado. Entonces, ellos están siendo violentados sus derechos, ¿eh? Derecho a la protección, el desarrollo de su cultura, a disfrutar de ella. A la utilización, a utilizar su propio dialecto, ya sea en privado o sea en público, no importa. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? La gente se burla más bien cuando los escucha hablar en su lengua materna. Se
se burla de su aspecto físico, sabiendo que ellos son la esencia de nuestro país, ellos son la verdadera raza de este país, ¿verdad? Nosotros venimos de una combinación, porque nosotros ya somos mestizos, entonces nosotros ya venimos de una combinación de ellos con los, me escuchan, o los desactivé. ¿Sí me escuchan? Ok. Nosotros ya somos una mezcla, pero ellos son la esencia de esta tierra, ellos son los que los españoles encontraron, o sea, ellos lo que, o sea, no son exactamente los que están ahorita, pero vienen de ahí, ¿verdad? De esa descendencia, son esa raza pura que no se ha mezclado, nosotros ya somos mezcla, ¿verdad? Nosotros ya somos como la consecuencia de la invasión española, nosotros somos la consecuencia, somos un mestizaje, pero ellos son la esencia y el Estado tiene que ver por ellos, tiene que velar por ellos. Ellos generalmente viven de la agricultura, ellos viven de lo que producen, de sus artesanías. No hay un apoyo, no hay una escuela ahí con un maestro que hable su dialecto y que le pueda enseñar a los niños en su propio dialecto, ¿no? Los niños tienen que olvidar su lengua materna y aprender el español obligatorio. Entonces se han ido desapareciendo por ello. A la existencia y a la identidad, a participar en la vida social, económica y cultural. Tienen derecho. En Perú hubo un presidente que era indígena. Este era Evo Morales, creo que era, ¿verdad? Evo Morales, indígena, puro. Evo Morales era indígena. Busquémosle ahí una imagen, ya lo van a ver. Ella es una indígena, el primer indígena presidente del Perú, Evo Morales. También dice que a profesar y practicar su propia religión sin la imposición, ¿verdad? Entonces, estos son algunos derechos. Derechos de las personas discapacitadas. Miren, tienen derecho a salud, derecho a trabajo. Yo les explicaba la vez pasada, las empresas tienen la obligación de contratar por lo menos, dependiendo del tamaño, 1, 2, 3 personas discapacitadas, ya sean de discapacidades físicas o mentales. Derecho a la participación de la vida pública y política. Así lo rezan los derechos humanos. Derecho a la educación, derecho a la rehabilitación y al trato justo. A la rehabilitación. El Estado debe de crear centros de rehabilitación, ¿verdad? No precisamente tienen que estarse haciendo teletones para eso. El Estado ya debería tener, ¿verdad? Estos centros que abarquen a todas estas personas que nacen con problemas, con discapacidad. Derecho a libre desplazamiento. El adulto mayor también tiene derechos, o sea, el anciano, el mayor de 60 años, es un adulto mayor. A no ser discriminado, a no ser calificado como enfermo por su condición. Tener acceso al servicio público de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. A desarrollar actividades y ocupaciones en bien de su salud integral. Entonces, todo esto son derechos de las personas adultas, o sea, de las personas de la tercera edad. También los privados de libertad, los que están encarcelados, tienen derecho también. Dice que tienen derecho a la educación. Claro, que no es que van a salir y van a ir a las escuelas, no, sino que ahí, ¿verdad? Ahí tienen que ver las autoridades la forma de poder educar, enseñarles una habilidad, enseñarles un oficio, enseñarles a hacer algo, o sea, algo productivo, educarlos en algo. También dice que a la asistencia sanitaria, pero la excusa, ¿verdad?, de estos centros es que son tan pequeños, no tienen presupuesto, hay muchos reclusos, y más estos problemas de las maras. Entonces, todo esto hace que estos derechos no se cumplan, ¿verdad? No se cumplan. Y cuando dice derecho al trabajo también, o sea, a estar a darle oportunidades de superación ahí dentro, ¿verdad? Ahí dentro de las cárceles, porque si está privado de libertad es porque está en una cárcel.
pero no es que porque está ahí ya no va a tener derecho, ¿no? Es un ser humano igual que nosotros, ¿verdad? Y eso es el fin de la presentación. ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? No. ¿Todo está bien, Daniel? ¿Todo al 100, Daniel? Todo al 100. Fíjense que ayer yo no les pude, les dije que copiaron los 5, ¿verdad? Los 5 organismos que, eh, que velan por el cumplimiento de estos derechos que acabamos de leer. Hablando en global, ¿verdad? En todo el mundo, que es bueno, principalmente la organización es la ONU, ¿verdad? El objetivo principal de la ONU, porque la ONU nace después de la guerra, ¿verdad? Entonces, después de que ve que hay conflictos y todo eso, entonces crea la ONU para evitar la guerra, para evitar los enfrentamientos, los conflictos armados. Y después de ella nace, ¿verdad? Estos otros organismos, por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, UNICEF, no me recuerdo cómo es la otra, que habla de los trabajadores y así. Todas estas nacen de la misma ONU, ¿verdad? Todas van ahí, todas van dentro. Entonces, y son internacionales, ¿verdad? Son 193 países los que conforman la ONU, 193 países, y ahí vamos nosotros. Entonces, lo que ustedes van a hacer es colocar, bueno, ya tienen ya, espérenme, solo déjenme ver, y con esto lo vamos a ir. Solo déjenme ver aquí. Ay, que me salí, espérenme. Pero aquí lo volveré a poner. Ustedes ya tienen, los nombres. Entonces lo que van a hacer es dibujar los logos, dibujar los emblemas y colocar el objetivo de cada una. Eso es lo que van a hacer nada más. Eso les va a quedar de tarea. Si quieren tomar una captura de pantalla, ¿qué les puedo facilitar? Si no, ustedes lo pueden buscar en el libro web. Aquí está, miren, formación cívica, unidad 3, en el libro web, en la parte 1. Unidad 3, parte 1. Unidad 3, parte 1. Y les va a aparecer las instituciones, organizaciones que defienden los derechos humanos. Instituciones defensoras de los derechos humanos. Ahí les va a aparecer. Entonces ustedes, como ya tienen los nombres, solamente van a colocar el objetivo de cada uno de ellos y dibujar el emblema. Si quieren, puede tomarle captura aquí ahorita. Le puedo dar chance aquí que le tomen captura, si no lo pueden buscar también en Santillana. Ahí está. ¿Lo muevo ya? ¿Le tomaron captura? ¿Le tomaron captura? Espero que sí, ¿verdad? Y luego aquí la otra parte, ¿eh? La UNICEF y la OEA. La OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos, OEA. Y la UNICEF. Y solamente van a dibujar los emblemas y colocar los objetivos. ¿Queda clara la tarea? ¿Queda claro? ¿Queda clara la tarea? ¿Me confirman? Sí, Scarlett. ¿Los demás? Valeria Sarastume, ¿clara la tarea? Para que nos despidamos aquí y nos vayamos a tomar los alimentos. Entonces yo les voy a escribir ahí en la plataforma. Eso, solo voy a tomar la licencia otra vez, rapidito. Cecia. Presente. Dixa. Hoy Dixa. Presente. Ahí está. Emily. Presente. Jennifer. Jennifer. Presente. Ahí está Jennifer. Sara. Sara. Stephanie.
Stephanie, Presente. Sara no está. Scarlett, Presente. Valeria A, Presente. Valeria S, Presente. Ángel. Hoy Ángel. Carlos, Carlos. Daniel. Presente. Edgar Fuentes. No está Fuentes, ¿verdad? Está Henry. Tampoco está Henry. Joshua. Está enfermo yo. Y Roberto. Presente. Bueno, no se duerman en la clase. Pilas. Nos vemos entonces. Ahorita les subo en estos minutos que restan. Yo les voy a subir esa tareita. Se la voy a dejar para la otra semana, ¿verdad? Para el lunes de la otra semana, para que tengan tiempo de la. Nos vemos.